Cuando se trata de los vastos espacios colmados de misterios y hallazgos inesperados, la mayoría de las personas recuerda de inmediato la famosa Sahara. Pero, ¿hasta qué punto conocemos realmente este enorme océano de arena? Hoy nos trasladaremos a los rincones más recónditos del Sahara, donde desvelaremos historias increíbles y secretos capaces de asombrar la imaginación. Desde extraños círculos misteriosos en medio de los médanos, hasta naves perdidas e incluso fósiles de criaturas marinas, volverá a maravillarse una y otra vez. Están en el canal Top Facts Black. Siga hasta el final y descubra un mundo de hallazgos extraordinarios que parecen haber traspasado los límites de la realidad y retan todo lo conocido. Maravillosa formación natural que a menudo llaman Ojo del Sahara, impresiona la imaginación con su magnitud. Si se observa desde lo alto, puede verse un círculo impresionante que recuerda a un gigantesco ojo orientado directamente hacia el cielo. El diámetro de esta colosal formación es de aproximadamente 50 kilómetros, lo que permite distinguirla incluso desde satélites. Desde el principio, la gente propuso las teorías más atrevidas acerca del origen del Ojo del Sahara. Unos estaban convencidos de que se trataba del impacto de un gran meteorito. Otros especulaban seriamente que la extraña forma circular era parte de la legendaria Atlántida. Pero, en realidad, todo resultó ser menos fantástico. Los científicos descubrieron que el ojo es un domo geológico formado por rocas sedimentarias y sometido repetidamente a la erosión. Hace mucho tiempo por allí fluían ríos y existía un lago, y los intensos vientos y el agua pulieron gradualmente la superficie. No obstante, lo más cautivador de toda esta historia es que el Sahara no siempre fue un páramo sin vida. Si uno se imagina cómo hace millones de años aquel lugar rebosaba vegetación exuberante y contaba con innumerables cuerpos de agua, el Ojo del Sahara se convierte en un símbolo de la multiplicidad de la naturaleza. Ella no solo puede destruir, sino también crear algo tan monumental. Pero hay en el Sahara descubrimientos tan surreales que hacen dudar de los límites de la realidad. Imagine un mar infinito de arena, el aire abrasador ondulando sobre los médanos, y de pronto, en medio de todo eso, aparece un submarino. Sí, un sumergible común que de alguna manera acabó en las profundidades del desierto. Según una de las versiones más enigmáticas, desapareció sin dejar rastro hace varios años. ¿Cómo pudo suceder? No hay una respuesta exacta. Unos creen que lo llevaron allí adrede para experimentos, otros inventan teorías aún más fantásticas, y tal vez nunca descubramos todas las circunstancias que condujeron a este extraño hallazgo. Pero, como señaló un célebre director de cine, no todo misterio debe resolverse. A veces la intriga resulta más atractiva que la propia respuesta. Otro ejemplo asombroso de la antigua historia grabada directamente sobre la roca son las pinturas rupestres que se encuentran por todo el Sahara. En ocasiones parecen casi caricaturescas, otras exhiben detalles impresionantes. Lo más llamativo es que algunos de estos dibujos se remontan a hace 12.000 años. Esa es la profundidad de las raíces de la cultura humana en estas tierras. Muchos de estos motivos representan escenas de caza, animales domésticos o rituales culturales. Esto confirma que en otro tiempo la gente habitaba aquí y llevaba una vida dinámica. Los investigadores opinan que antaño el Sahara fue una región floreciente con ríos y lagos, de modo que sus habitantes prosperaban gracias a la abundancia de presas y agua dulce. Sin embargo, desastres naturales, conflictos bélicos o simples cambios climáticos pudieron desplazar comunidades enteras, dejando tras de sí estas pinturas sin guardianes. Otra cuestión importante es que el arte rupestre está sometido al desgaste del viento, la arena y las oscilaciones térmicas. Los científicos deben desarrollar programas para conservar estas obras culturales, porque, de no tomarse medidas, muchos dibujos podrían desaparecer para siempre, llevándose consigo fragmentos esenciales de la historia de la humanidad. Historia de un misterioso lago surgido de pronto en Túnez. Sin exagerar, parece el argumento de una película. En una zona cercana a la ciudad de Gafsa, la gente descubrió un cuerpo de agua que antes no aparecía en los mapas. Surgió literalmente en muy poco tiempo, desconcertando tanto a los residentes como a los científicos. El agua llenó una depresión hasta unos 20 metros de profundidad, y tan pronto como los lugareños escucharon hablar del lago milagroso, acudieron multitudes deseosas de bañarse y sentir frescor en medio de los monotonales espacios arenosos. Según la teoría más popular,
Su origen se debe a una leve actividad sísmica subterránea. Es posible que un temblor fracturara las rocas que contenían aguas subterráneas, liberándolas y dando lugar a este auténtico prodigio del Sahara. Lo más sorprendente es que los científicos advirtieron sobre el peligro. Nadie podía asegurar que el agua no estuviera radiactiva o contaminada con sustancias nocivas procedentes del subsuelo. Sin embargo, hubo valientes que no se inmutaron, como si la propia naturaleza les hubiera ofrecido un oasis de regalo, recordándoles que el Sahara guarda infinidad de sorpresas impredecibles. ¿Resulta sorprendente encontrar restos de dinosaurios en pleno corazón del Sahara? Pues, en épocas remotas, esta región rebosaba vida. Paleontólogos como el famoso Paul Sereno han hallado aquí repetidamente huesos de los más antiguos saurios. Además, a veces descubren especies completamente nuevas para la ciencia. Algunos de esos dinosaurios pertenecían a la familia de los carnívoros, otros asombraban por su tamaño o su capacidad de vuelo. Pero no solo existían dinosaurios, con frecuencia aparecen restos fósiles de peces y reptiles que compartían con los gigantes acuáticos los mismos estanques. Todo ello confirma que hace millones de años, el Sahara fue un vergel de ríos y pantanos, no un páramo abrasado. Aquellas criaturas, hoy inimaginables, vivían allí con total normalidad. Claro que las excavaciones se complican por el calor extremo, las tormentas de arena y la lejanía de muchos yacimientos. Pero cada vez que los científicos logran extraer otro conjunto de huesos, amplían el acervo de conocimientos sobre la vida prehistórica. A veces son precisamente hallazgos del Sahara los que completan vacíos en la cadena evolutiva, mostrando cómo la naturaleza transformó este territorio a lo largo de millones de años. En lo alto de los acantilados del macizo de Air, fueron descubiertos unas insólitas pictografías, gigantescas imágenes de jirafas. Se calcula que alcanzan hasta 6 metros de altura. Para esculpir figuras tan imponentes, los antiguos tuvieron que emplear un gran esfuerzo, pues la roca allí es extremadamente dura, y no cualquier herramienta bastaba para tallar a tal altura. Cabe preguntarse por qué plasmaron justamente jirafas. Puede que en aquellos tiempos estos sorprendentes animales habitasen el Sahara o tuviesen un significado ritual y simbólico. Según una hipótesis, los antepasados creían que las jirafas, con sus largos cuellos, podían alcanzar el cielo y conectar con el mundo de los espíritus. O tal vez alguien simplemente deseó preservar en la memoria los rasgos de grandes bestias que vagaban por una tierra aún no desértica. Sea como fuere, esas pictografías son auténticos testimonios artísticos de que el Sahara formaba parte de un mundo donde las personas convivían junto a multitud de grandes animales. Cada dibujo es una ventana a una realidad desaparecida, permitiéndonos sentir la conexión entre la humanidad y la naturaleza. En la imaginación general, el desierto es solo arena, rocas y sol inclemente. Pero imagine ahora un lugar del Sahara donde se hallan fragmentos de vidrio de un tono amarillento o verdoso. Se trata del llamado vidrio del desierto de Libia. Los investigadores han determinado que se formó hace millones de años bajo una temperatura y presión colosales provocadas por la caída de un gran meteorito. Imagine el poderoso impacto que fundió la arena y dio lugar a esta masa vítrea, dispersada por una vasta área. Los científicos estiman que el cristal tiene alrededor de 29 millones de años. Y lo más fascinante es que los antiguos ya conocían su existencia y lo usaban para fabricar adornos o armas. Se cree, por ejemplo, que faraones y nobles valoraban estos materiales alienígenas como símbolos de estatus y poder. Más allá de su relevancia histórica, el vidrio del desierto resulta valioso para la ciencia. Estudiar su estructura nos ayuda a comprender mejor las catástrofes cósmicas y sus efectos sobre la Tierra, recordándonos que el espacio exterior deja huellas en los rincones más inesperados de nuestro planeta. En distintas zonas de esta inmensa llanura, arqueólogos han encontrado durante siglos restos de muros, calzadas, talleres de alfarería e incluso fortificaciones. A veces, los edificios están sorprendentemente bien conservados. Basta con retirar la arena. La explicación más sencilla es que en otro tiempo esos asentamientos prosperaban, pues el clima era distinto y por allí pasaban rutas comerciales. Luego, al avanzar las dunas y secarse los ríos, la gente emigró a lugares más hospitalarios, abandonando sus hogares. Con el tiempo, nuevas capas de arena cubrieron aquellas poblaciones hasta hacerlas desaparecer. Ahora imagine cuántas ciudades y aldeas podrían yacer aún bajo el interminable manto de arena, aguardando el momento de revelarse ante los ojos asombrados de los científicos.
Hallazgos así ayudan a reconstruir la historia perdida de los pueblos del norte de África y de civilizaciones que fenecieron hace cientos o incluso miles de años. Este cementerio de cetáceos fue descubierto en una zona remota del desierto egipcio llamada Wadi Hitan. Allí se han hallado alrededor de 1000 restos de antiguos cetáceos y, en algunos lugares, esqueletos prácticamente completos. Corresponden a la época en que un mar llamado Tetis cubría gran parte de este territorio. Hace 40 millones de años, esta región fue el lecho de un mar somero. Luego se produjeron enormes cambios climáticos. El nivel del agua descendió, la tierra emergió y el antiguo fondo marino se convirtió en un humedal y después en desierto. Los enormes huesos de aquellos organismos marinos quedaron allí donde antaño nadaban entre las olas. Hoy, este enclave es un santuario único que atrae a arqueólogos de todo el mundo para estudiar la evolución de los cetáceos. Muchos de los esqueletos pertenecen a especies intermedias que evidencian la transición de mamíferos terrestres a gigantes marinos. Cada vértebra fosilizada es como una página en la crónica de la vida en la Tierra. ¿Qué puede ser más imponente en el desierto que un monolito gigantesco que se alza solitario entre los médanos? Ben Amir es el segundo monolito más alto del mundo, con una altura aproximada de 630 metros. Se halla en las profundidades del Sahara, de modo que alcanzarlo ya supone toda una aventura. Quienes se aventuran a llegar allí son pocos. Es preciso recorrer terrenos intransitables y negociar con guías de las tribus nómadas locales, dispuestos a arriesgarse para mostrar el camino. Pero quienes lo consiguen suelen llamar al lugar el gigante pétreo, que parece unir el cielo y la tierra. Sorprende saber que, si se desea, es posible escalarlo, aunque está lejos de ser un paseo por el parque. Esta imponente formación es otro testimonio de la diversidad y grandeza de la naturaleza del Sahara, porque el desierto no es solo arena, también alberga cordilleras, rocas de formas extraordinarias, monolitos y cuerpos de agua. Ben Amir, cual centinela colosal, nos recuerda que aún hay sorpresas y enigmas por resolver. Cuando los aficionados a la exploración mediante mapas satelitales examinan el Sahara, a veces advierten curiosas formas circulares en la superficie. A simple vista recuerdan a los famosos círculos en los cultivos, populares en el ámbito ufólogo, pero, en realidad, son más pragmáticos. Esos anillos responden al sistema de abastecimiento hídrico, conocido como el acuífero de la arenisca Nubia. Para extraer agua valiosa y cultivar en vastas extensiones, los habitantes perforan pozos y trazan círculos de riego, cada uno destinado a abastecer una parcela concreta. Desde la perspectiva aérea, estas zonas parecen patrones geométricos perfectos. A veces inducen a error y dan la impresión de ser signos místicos. Pero tras esa belleza, se oculta una tarea crucial: alimentar a las personas en un entorno donde parecía imposible cultivar. Esto subraya una vez más la inventiva de quienes habitan el Sahara y buscan maneras de sobrevivir en condiciones extremas de sequía. Uno de los hallazgos más enigmáticos en el desierto fue un barco funerario descubierto en un antiguo necrópolis. Lo más sorprendente es que la madera empleada, maderas nobles usadas para los entierros de faraones y élites, pertenecía a un individuo que no nació aristócrata. Más tarde se supo que aquella persona alcanzó un alto estatus mediante el servicio al faraón o al rey, lo que explicaría tan suntuosas ceremonias fúnebres. Esa embarcación simbolizaba el viaje al más allá y mostraba que no escatimaron en honrar al difunto como a un personaje de gran rango. Esto confirma una vez más que en la cultura del antiguo Egipto, la jerarquía podía manifestarse de maneras inesperadas. Y el Sahara, con sus arenas y necrópolis ocultas, sigue ofreciendo detalles inéditos sobre los ritos funerarios y el culto a los muertos. La sepultura hallada cerca de un lugar llamado Goboro causó gran asombro incluso entre arqueólogos veteranos. Se trataba de la tumba de una mujer y 2 niños de hace aproximadamente 5000 años. Pero lo más notable fue hallar restos de flores junto a los huesos. Eso indicaba que en otro tiempo hubo vegetación y agua fácilmente accesible, a diferencia de hoy. Según la disposición de los cuerpos, la mujer y los niños yacían juntos, como si se abrazaran. Los pétalos o fragmentos de plantas identificados seguramente decoraban el entierro. Un detalle así no puede sobrevalorarse. Muestra que, incluso en un entorno tan severo, las personas deseaban expresar ternura, cuidado y lamento. Es probable que aquel sitio conviviera en su día con un lago de agua dulce, proveyendo a las tribus de peces,
caza y hierbas. Pero luego las condiciones cambiaron y las arenas acabaron sepultándolo, transformándolo en el desierto que conocemos. Solo un delicado adorno floral nos recuerda cómo fue la vida entonces. Un eco inesperado de la Segunda Guerra Mundial. Un bombardero llamado Lady Be Good despegó desde Libia para atacar un objetivo cerca de Nápoles. Al regresar, se vio sorprendido por una tormenta de arena y pasó de largo junto a su base sin que la tripulación se percatara. Finalmente, los aviadores se vieron obligados a eyectarse y el avión prosiguió vuelo hasta estrellarse en pleno desierto. Lo más asombroso es que 15 años después de su desaparición, se halló el bombardero casi intacto. El lugar era tan despoblado que la Lady Be Good permaneció en el estado en que la dejaron. Desgraciadamente, la tripulación no logró sobrevivir a las duras condiciones del Sahara mientras trataba de regresar a la base. Pero el hallazgo resultó de gran importancia. Permitió a historiadores y especialistas militares estudiar el comportamiento de la maquinaria tras años en el desierto y reconstruir las últimas horas de aquel vuelo legendario. A mediados de los años 2000, los arqueólogos toparon con un enorme conjunto de piedras ingeniosamente dispuestas. Unas formaban semicírculos, otras rectángulos, algunas trazaban líneas o montículos piramidales. Ciertos de esos conjuntos alcanzaban cientos de metros de longitud. Los científicos propusieron diversas explicaciones, desde cercas primitivas para ganado o señales de paso hasta estructuras rituales. La hipótesis más extendida es que los montones de piedra pudieron servir como monumentos funerarios o tumbas para tribus locales. Sin embargo, aún no existen pruebas concluyentes. Los investigadores prosiguen el estudio de este hallazgo único, pues podría arrojar luz sobre cómo las antiguas comunidades interactuaban con su entorno, celebraban ceremonias y organizaban sus estructuras sociales. Tal vez futuras excavaciones nos revelen otro capítulo de la historia humana, oculto bajo las arenas. Muchos científicos creen que en regiones desérticas como esta, pueden seguir ocultos fragmentos de textos antiguos. Los rollos hallados en las cuevas de Qumran se consideran algunos de los manuscritos bíblicos más antiguos. Con una antigüedad de más de 2000 años, contienen fragmentos de libros del Antiguo Testamento y textos no incluidos en la Biblia canónica. El descubrimiento de esos rollos ayudó a comprender cómo se creaban, copiaban y transmitían los conocimientos religiosos e históricos en tiempos remotos. Se conservaron gracias a la sequedad y al sellado de las cuevas. Y quién sabe, las áridas condiciones del Sahara podrían haber preservado muchos otros manuscritos perdidos, pues a veces la arena crea un entorno ideal para conservar documentos y artefactos que podrían aportar datos revolucionarios sobre la historia. Si en el Sahara habitaron pueblos de diversas épocas, desde la Edad de Piedra hasta civilizaciones avanzadas, resulta lógico que tuvieran métodos para protegerse y cazar. De vez en cuando, entre los médanos aparecen antiguas espadas, puntas de flecha y lanzas de metal o piedra. Algunas, aparentemente, pertenecieron a guerreros adinerados, ya que muestran un alto grado de artesanía, pero no todo el armamento hallado es lujoso o ceremonial. A veces se trata de piezas muy sencillas, fabricadas con prisa y sin ornamentos. Estas armas revelan mucho sobre los conflictos entre tribus y caravanas, el modo de vida de los nómadas y las técnicas de subsistencia. Por ejemplo, las herramientas de caza de hueso u obsidiana, este último también presente en regiones africanas, permiten entender la transmisión de tecnologías y el intercambio de saberes entre distintos grupos. De vez en cuando, los arqueólogos descubren fragmentos de antiguos bosques petrificados. En el Sahara también existen tales selvas de piedra. Entre las zonas de Ubari y otros enclaves remotos, se alzan imponentes restos de árboles que en otro tiempo superaban los 20 metros de altura. Hoy se han transformado en curiosos pilares mineralizados. Asombra la cantidad de estos hallazgos. Algunos parajes parecen un camino entre troncos que parecen haber sido cortados el día anterior. Los científicos sostienen que hace millones de años reinaban allí condiciones tropicales. Luego ocurrieron drásticos cambios climáticos. Los árboles murieron y quedaron fosilizados. Con el tiempo, el viento y la arena pulieron estos monumentos naturales. Para los investigadores, los bosques fósiles son como máquinas del tiempo. Revelan especies vegetales hoy desaparecidas y permiten reconstruir ecosistemas extinguidos antes de la aparición de las primeras civilizaciones. No son simples leños dispersos, sino testigos de transformaciones que abarcan decenas de millones de años. Imagine un lugar escondido entre las arenas de Libia,
bajo un pequeño saliente rocoso, donde los arqueólogos hallaron un tesoro de épocas antiguas. En una región del Sahara, descubrieron esqueletos de personas de la Edad de Piedra. Según los científicos, estos restos yacieron sepultados al menos 8.000 años, y las sepulturas siguieron en uso hasta hace 4.000 años, abarcando un intervalo temporal colosal. Aún más sorprendente es que en las tumbas predominan mujeres y niños, y los enterramientos parecen no haber sido perturbados durante milenios. La gruesa capa de arena, el viento y la ausencia de pobladores contribuyeron a preservar estas sepulturas en un estado casi perfecto. Para los historiadores, un hallazgo así es un auténtico tesoro. El análisis de ADN, la datación de los huesos y el estudio de los ritos funerarios ayudan a reconstruir la vida de aquellas comunidades y a comprender cómo se adaptaron a un clima en constante transformación. Y, para terminar, la historia de un barco llamado Bom Jesus, que zarpó de Portugal a principios del siglo XVI. La nave se dirigía a África, pero desapareció sin rastro junto con la tripulación y la carga. Varias centurias después, sus restos aparecieron en la costa de Namibia, una región árida del suroeste africano. Las tormentas y los fuertes vientos desplazaron el barco hasta la orilla, y la arena lo sepultó durante siglos. Lo más fascinante es el hallazgo de un auténtico tesoro en la bodega. Miles de monedas de oro y gran número de lingotes de cobre. La razón de su aparición en un lugar tan extraño tiene explicación. La costa de Namibia es famosa por sus tempestades y corrientes, que suelen arrojar embarcaciones junto al litoral y luego enterrarlas con arena durante mucho tiempo. Este impresionante descubrimiento arrojó luz sobre las rutas comerciales marítimas de la época y evidenció lo peligrosas que eran las travesías. Los hombres ansiaban riqueza, soñaban con tesoros y nuevas tierras, pero a veces caían víctimas de la furia de la naturaleza. Así, el Bom Jesus es un testigo inmóvil de una era de audacia y peligro, que el desierto devolvió al mundo en nuestros días. No olvide dar me gusta y suscribirse al canal. Mientras tanto, le invitamos a ver 2 de nuestros otros programas.